Dachau fue uno de los campos de concentración más aberrantes del Tercer Reich. Fue inaugurado en 1933 y permaneció en funcionamiento hasta 1945. Durante aquellos años, decenas de miles de prisioneros fueron enviados allí y atravesaron un sufrimiento indescriptible. Estaban sometidos a la arbitrariedad de los guardiacárceles, que operaban con total impunidad y actuaban como amos y señores de la vida de los internos. Los castigos iban desde sesiones de latigazos hasta el confinamiento en celdas diminutas y oscuras, donde el recluso no volvía a ver la luz del sol durante meses y era alimentado con mendrugos de pan mohoso y agua podrida. Nadie en su sano juicio podría pensar que un campo de concentración era un lugar agradable. Sin embargo, en 1941 una persona visitó el sitio y dejó plasmadas sus impresiones en su diario íntimo. Hoy hemos estado paseando por Dachau y papá me ha enseñado las huertas donde crecen las lechugas, los cereales y los perales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran todos muy bonitos. Al final hemos almorzado muy bien. Estas son las palabras de Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, el líder nazi de las SS y uno de los hombres más importantes del Tercer Reich. Por aquel entonces la niña tenía 12 años, de manera que era imposible que no advirtiera el pésimo estado en el que se encontraban los reclusos. En realidad, ella había sido criada para ignorar las lágrimas, las marcas de golpes y la inquietante delgadez que hacía que la piel les colgara en jirones. Era la hija de un monstruo y una vez que llegara a la adultez, quedaría demostrado que la manzana no cae lejos del árbol. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de Gudrun Himmler, la princesa nazi. Gudrun Himmler nació el 8 de agosto de 1929 en la ciudad de Múnich, Alemania. Llegó al mundo justo cuando el movimiento nacionalsocialista estaba entrando en su mejor momento. Luego de una década promoviendo el odio hacia los judíos, la democracia, el liberalismo y el socialismo, el nazismo finalmente había arraigado en la población. No tardaría en cosechar millones de votos y en convertirse en uno de los principales partidos políticos del momento. Uno de los artífices de semejante logro fue Heinrich Himmler, el hombre de confianza de Adolf Hitler. El dirigente se había mantenido leal al Führer, incluso en los peores momentos, como cuando fue arrestado luego de un fallido intento golpe de Estado. Gracias a su inteligencia y su capacidad organizativa, Himmler fue nombrado al frente de las SS, una organización paramilitar de élite a la que solo ingresaban los alemanes considerados de sangre pura. Gudrun fue la única hija de su matrimonio con Margarete Sigroth, una enfermera. La niña se crió en un ambiente tenso, ya que su padre permanecía alejado de su casa por motivos laborales. En la práctica, esto significaba supervisar el sistema de campos de concentración, tarea a la que se abocó a partir de 1933. La crianza estuvo a cargo de su madre, aunque el líder de las SS jamás perdió el contacto con su hija. Quienes lo conocieron sabían que la adoraba más que a nada en el mundo. La llamaba por teléfono casi todos los días, le escribía cartas de manera semanal y cada tanto la hacía viajar en avión a sus oficinas para verla en persona. Himmler la llamaba con el apodo de Pupi, una palabra que en alemán significa muñequita. Resulta extraño pensar que uno de los mayores criminales nazis, responsable de la seguridad interna del Tercer Reich y encargado de arrestar y encerrar a cientos de miles de personas, haya sido también un buen padre. No obstante, este parece haber sido el caso, y el lazo entre ambos era sumamente fuerte. Al mismo tiempo, resulta natural que la indiferencia del jerarca de las SS por las personas de las supuestas razas inferiores haya permeado en Gudrun. Es por ello que cuando tenía 12 años y visitó el campo de concentración de Dachau, como te contábamos al inicio, no fue conmovida por los espantos que vio allí. Por otro lado, Himmler buscó que Gudrun recibiera la mejor educación posible, por lo que la envió a un instituto de educación nacional política. Estos eran los establecimientos de enseñanza más prestigiosos de la Alemania nazi, y era donde se educaba a los niños de la élite para que aprendieran los valores y virtudes del nacionalsocialismo. Se esperaba que fueran la futura dirigencia del Tercer Reich, de manera que la disciplina era extremadamente severa.
Himmler depositó grandes esperanzas en su hija, ya que estos establecimientos contaban con requisitos de estudio muy altos. Sin embargo, la niña debió abandonar la escuela debido a sus pobres resultados académicos. Decidió seguir los pasos de su padre y a los 16 años se afilió a las SS de la ciudad de Brno, en la actual República Checa. En ese momento, la joven no sospechaba que su vida estaba a punto de dar un vuelco radical. En 1945, Alemania se rindió ante los aliados, ya que estaba acorralada por todos los flancos y el Führer se había suicidado. No obstante, Himmler evadió a sus enemigos y se dio a la fuga, valiéndose de documentación falsa y un cambio de apariencia. Se afeitó el bigote, se rapó la cabeza y se colocó un parche en el ojo para no ser reconocido. Nada de ello le sirvió, puesto que fue arrestado por los aliados. El 23 de mayo de 1945, a sabiendas de que le esperaba un juicio y una condena a muerte, prefirió morder una cápsula de cianuro y quitarse la vida con el veneno. La noticia devastó a Gudrun, aunque no tuvo tiempo para llorar, ya que al poco tiempo fue detenida junto a su madre por los norteamericanos. Las mujeres fueron alojadas en distintos campos de prisioneros en Italia, Francia y Alemania. Finalmente se las llevó contra su voluntad a testificar en los juicios de Nuremberg, donde se juzgaron los crímenes de guerra de los derrotados. Gudrun siempre se refirió a esta etapa como la más oscura de su vida, ya que se la trató como si tuviera la culpa de lo que había hecho su padre y como si ella tuviera que arrepentirse por sus pecados. Sin embargo, jamás renunció a la ideología nazi y se mostró comprensiva de las acciones de Himmler, argumentando que había que verlas en su contexto. Al relativizar sus delitos, arrojaba un manto de sospecha sobre las declaraciones de las víctimas de los campos de concentración y su sufrimiento. Por otro lado, jamás admitió que su padre se había suicidado, sino que siempre sostuvo que había sido asesinado por los británicos. Al finalizar los juicios de Nuremberg, fue dejada en libertad e intentó rehacer su vida como modista y encuadernadora. Su historia de vida, sin embargo, le trajo numerosos problemas a la hora de conseguir un trabajo estable. Por aquellos años contrajo matrimonio con un propagandista de simpatías nazis, Wolf-Dieter Burbitz, de quien tomó su apellido. De esta manera, al cambiar su nombre, podía pasar desapercibida y no ser señalada como la hija de un criminal de guerra. Es en este punto que nos topamos con uno de los mayores misterios de su biografía. En 1961 fue contratada por el servicio de inteligencia alemán bajo un nombre falso, de acuerdo a los registros oficiales, para desempeñarse como secretaria. En esta época el organismo de espionaje era comandado por Reinhard Gehlen, quien había servido en la Wehrmacht cuando Hitler estaba en el poder. Tras el fin del Tercer Reich, Gehlen logró reciclarse con éxito y adaptarse a la democracia. Para rehacer el servicio de inteligencia, contrató a personas famosas por sus vínculos con el nazismo y por su actividad anticomunista. Gudrun era una de ellas, aunque es imposible conocer con exactitud cuáles eran sus verdaderas tareas. En 1963, luego de una reestructuración del gobierno de Alemania Occidental, la hija de Himmler fue despedida de su puesto. A partir de entonces cultivó una vida de perfil bajo y se mantuvo asociada a la organización Stille Hilfe, que en alemán significa ayuda silenciosa. Esta agrupación tenía como objetivo socorrer a los exmiembros de las SS que estaban en problemas judiciales o que se encontraban prófugos de la justicia. A través de una extensa red de contactos, Stille Hilfe proveía vías de escape a los criminales, a quienes ayudaba a huir hacia Sudamérica bajo una identidad falsa. Gudrun era una de las principales financistas y portavoces del grupo, y era venerada como una auténtica princesa nazi. Asistía periódicamente a las reuniones, y en las pocas veces que aparecía en público se la veía rodeada por hombres que militaron en las SS con su padre. En aquel círculo era común referirse a ella como la Madre Teresa de los nacionalsocialistas. En 2015, un periodista británico viajó a Alemania para confrontarla en su casa. La acusó de ayudar a asesinos y de carecer de escrúpulos. La respuesta de la mujer fue breve y lacónica. Nunca hablo de mi trabajo, solo hago lo que puedo y cuando puedo.
No se sabe a cuántos criminales auxilió, aunque se sospecha que fueron decenas. Gudrun falleció el 24 de mayo de 2018 a la edad de 88 años en la ciudad de Múnich. Hasta el final de sus días llevó consigo un broche de oro de plata que le regaló su padre, que mostraba a 4 caballos dispuestos en forma de esvástica. La imagen que estás viendo esconde un terrible secreto. En ella puedes ver a Adolf Hitler en su residencia veraniega de los Alpes, acompañado por una chica de 7 años. Y aunque no puedas creerlo, la niña que está al lado del mayor antisemita de la historia es judía. Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo acerca de la hija judía de Hitler. Rosa Bernhardine Nino, apodada Bernie, nació el 20 de abril de 1926 en la ciudad alemana de Dortmund. Es poco lo que se sabe acerca de su vida familiar, aunque las fuentes indican que su padre Bernhard era un médico que falleció poco antes del nacimiento de su hija. La niña quedó al cuidado de su madre, Caroline, una enfermera que guardaba cierta simpatía hacia el nazismo. En aquellos años el movimiento nacional socialista estaba en ascenso, aunque pocos auguraban que desataría una guerra que destruiría Europa. En la primavera de 1933, apenas unos meses luego de que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania, Bernie viajó junto con su madre hacia los Alpes bávaros, una zona de montañas ubicada en el sur del país, cerca de la frontera con Austria. Allí el líder nazi tenía su residencia de vacaciones, un lujoso chalet llamado Berghof. Esta casa era el lugar hacia donde se retiraba el Führer cuando quería tomarse un descanso, y terminó siendo el sitio donde pasó la mayor parte de su gobierno. Algunas de sus fotos más icónicas, como la que estás viendo en este momento, fueron tomadas aquí. Berghof tuvo un importante rol dentro de la propaganda nazi, que mostraba a Hitler paseando por la comodidad de su casa como un ciudadano común y corriente que disfrutaba de sus libros y la compañía de sus perros. De esta manera se ayudaba a borrar la imagen que muchos tenían de él, es decir, la de un dictador violento e inhumano. El canciller de Alemania acostumbraba a recibir a cientos de seguidores en el chalet, que se acercaban hasta la entrada para vitorearlo y felicitarlo por su reciente nombramiento en el cargo. El 20 de abril de 1933 era el cumpleaños número 44 de Hitler, y fuera del chalet se congregó un grupo de personas para saludarlo. No casualmente, aquella también era la fecha de cumpleaños de la pequeña Bernie. Su madre sabía de esta coincidencia y decidió aprovecharla para llamar la atención del Führer. Comenzó a decir que su hija cumplía 7 años hasta que el comentario llegó a oídos de los asesores de Hitler. Cuando el canciller se enteró de que ambos estaban festejando su día, no dudó en llamar a su fotógrafo personal para que capturara el momento. La imagen era atractiva, ya que lo mostraba como un padre cariñoso acompañando a su hija. Como si fuera poco a primera vista, parecía que Bernie cumplía con todos los requisitos para pertenecer a la raza aria. Era una niña rubia, de ojos celestes y sonrisa enternecedora, que podría haber pasado como la descendiente de un oficial de las SS. Como te contábamos antes, Hitler era perfectamente consciente del poder de la propaganda, y al igual que utilizó el chalet de Berghof para mostrarse como un hombre común, también acostumbraba a fotografiarse rodeado de niños. El objetivo de ello era mostrarse ante el pueblo alemán como un hombre de familia, a pesar de no estar casado y nunca tuvo deseos de tener descendencia. Buscaba ser visto como un líder comprometido con la juventud germana, que hacía todo lo posible porque las generaciones más jóvenes tuvieran un futuro prometedor. Aquí puedes ver cómo Hitler se comportaba con los niños durante los desfiles militares. El Führer estaba encantado con la niña y con el hecho de que ambos compartieran cumpleaños, por lo que decidió llevarla al interior de Berghof para mostrarle la residencia.
Como puedes ver en esta imagen, también ordenó que le prepararan una deliciosa merienda de fresas con crema. Es imposible saber cuáles eran las verdaderas motivaciones de la madre de Bernie. Es probable que la mujer simplemente buscara fama a través de su hija, o que quisiera aprovechar la ocasión para acercarse al círculo íntimo de Hitler y mejorar su posición social. En cualquier caso, lo cierto es que la foto del canciller con la niña se convirtió en una de las más difundidas por el aparato de propaganda nazi, al punto en que muchos la bautizaron como la hija del Führer. Por otro lado, este fue el inicio de una peculiar amistad entre la pequeña Bernie y el líder del nacionalsocialismo. Durante los siguientes 5 años se mantuvieron en contacto mediante correspondencia. De hecho, en algunas ocasiones posteriores, la niña volvió a visitarlo. En la actualidad se conservan 17 cartas suyas en el Archivo Federal de Berlín, que probablemente fueron escritas con la ayuda de su madre. En ellas puede verse la extraña relación de carácter cuasi familiar que se formó entre ellos. Leamos el fragmento de una carta dirigida a Wilhelm Brückner, el secretario de Hitler, con quien la niña también era cercana. Múnich, 27 de septiembre de 1936. Querido tío Brückner, tengo muchas cosas que contarte. Durante las vacaciones fuimos a los Alpes y me permitieron ver al tío Hitler 2 veces. Desafortunadamente, en ninguna de esas ocasiones tú estabas ahí. Yo ya estoy trabajando en lo que serán mis regalos de Navidad. El año pasado tejí unos calcetines para el tío Hitler y cuando le pregunté si el talle estaba bien, me dijo que sí. Por eso ahora le estoy haciendo otro par igual. Conseguí lana de mejor calidad para tejerlas y mi madre me está ayudando. Serán muy abrigadas para que cuando viaje no sienta nada de frío. La niña realmente se sentía cercana al dictador y, como vemos, se refería a él y a otros jerarcas nazis como si fueran su familia. Sin embargo, la madre de Bernie guardaba un gran secreto que estaba a punto de poner en jaque esa relación. Se trataba de un dato que, si caía en manos equivocadas, podía incluso hacer peligrar la vida de la niña. En realidad, la chica no cumplía con las condiciones para ser parte de la supuesta raza aria. Su abuela, Ida Morgenstern, tenía ascendencia judía, lo cual implicaba que Bernie también. Es imposible que la madre de la muchacha desconociera cuáles eran los orígenes de su propia familia, pero todo indica que confió en que esta información nunca saldría a la luz. Hacia mediados de la década de 1930, la población de Alemania conocía a la perfección la opinión de Hitler sobre los judíos, y el gobierno tomaba medidas cada vez más duras en su contra. Al tener un cuarto de sangre semita, Bernie era considerada por las autoridades como una Mischlinge, es decir, una híbrida. Aunque las leyes raciales del Tercer Reich no eran tan hostiles con ellos como sí lo eran contra los judíos de pura cepa, la discriminación seguía estando a la orden del día y nada garantizaba que estuvieran a salvo de las garras de la Gestapo. Aquí puedes ver el testimonio de un Mischlinge contando lo que sufrió. Und zu gleicher Zeit passierte es, dass die Mischlinge, also ich, verhaftet wurden und alle gemeinsam in ein Lager kamen, ins Löwenstein. Und da standen vor diesem Lager in der Rosenstraße, mitten im Zentrum der Stadt Berlin, Hunderte, ich sag nicht Tausende, aber insgesamt waren es Tausende. Denn die standen tagelang, die Frauen standen, meine Tanten standen untergefasst, so, gebt uns unsere Männer, gebt uns unsere Kinder. Como todas las personas que se acercaban al Führer eran investigadas por los servicios de inteligencia, la ascendencia judía de Bernie fue eventualmente descubierta. En 1938 esta información llegó hasta oídos del mismísimo Martin Bormann, el secretario personal de Hitler, quien puso el grito en el cielo. Le parecía inadmisible que el líder nazi intercambiara cartas con una judía, al mismo tiempo que predicaba que los semitas habían sido la causa de todos los males de la nación germana. Como si fuera poco, parece que el dictador ya sabía acerca de las raíces de la muchacha desde 1933, poco después de que se conocieron, aunque había decidido ignorarlas ya que disfrutaba de su compañía. Bormann le prohibió al fotógrafo personal de Hitler que publicara imágenes en las que el Führer apareciera acompañado por la niña y ordenó a las SS que impidieran el paso de Bernie y su madre al chalet de Berghof. Durante un tiempo el dictador no estuvo al tanto de las acciones de su secretario, pero finalmente se enteró de ellas porque se lo contó su fotógrafo.
Se dice que en ese momento, preso de un ataque de furia, el líder nazi dijo lo siguiente: «Hay personas que tienen un verdadero talento para arruinar mi alegría». Sin embargo, Hitler no hizo nada por deshacer las órdenes de Bormann y prefirió que la historia quedara en el pasado. Es posible que se hubiera dado cuenta de que efectivamente era más conveniente dejar este tema atrás para que nadie supiera que la niña a la que todos llamaban su hija era en verdad judía. A partir de 1938 es difícil saber qué sucedió con Bernie, ya que nunca más volvió a ver al dictador y casi no quedan documentos que hagan referencia a ella. Se sabe que estudió para ser dibujante técnica, pero que cuando tenía 17 años contrajo la terrible enfermedad de la poliomielitis. La joven falleció el 5 de octubre de 1943 en un hospital de Múnich a la edad de 17 años. No pudo ver el desenlace de la Segunda Guerra Mundial ni el destino de su tío Hitler. En la actualidad, la historia de Bernie ha quedado olvidada casi por completo. De todas maneras, las fotografías originales donde se la ve con el Führer en Berghof continúan circulando y siendo vendidas en subastas. En abril de 1945, el poderoso ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels vivía las horas más desesperantes de su vida. Estaba refugiado en un búnker junto a su familia, Adolf Hitler y todos los altos jerarcas del Tercer Reich. Por aquel entonces los aliados habían ingresado a Berlín y en el fondo todos eran conscientes de que la guerra había fracasado. El Führer se suicidó de un disparo en la cabeza y luego de su muerte, Goebbels fue afectado por una profunda depresión. De todas maneras, el ministro fue nombrado canciller y Alemania quedó en sus manos, por lo que realizó un último esfuerzo por salvar al imperio nazi de la destrucción total. Apostó todas sus fichas a una carta en la que le solicitaba al general ruso Vasily Zhukov un alto al fuego para poder negociar la rendición de Alemania en condiciones más o menos favorables. Sin embargo, cuando el mensaje llegó a sus manos, Zhukov se negó por completo. El 1 de mayo, Goebbels se convenció de que no había escapatoria. Cuando otros oficiales le insistieron para que huyera, el nuevo canciller fue tajante. «El capitán nunca debe abandonar el barco. Me quedaré aquí». Tanto Goebbels como Magda, su esposa, temían por el destino de sus hijos en caso de que los rusos los atraparan. Habían oído historias de los soldados soviéticos asesinando y violando a las mujeres germanas y no estaban dispuestos a que sus niños sufrieran semejantes aberraciones. Es por eso que, para ponerlos a salvo de este destino, tomaron una decisión escalofriante. Pero ¿cómo estaba conformada la familia de Goebbels y cómo era su vida cotidiana? Para saber esto tenemos que conocer en primer lugar la carrera del ministro de propaganda. Nació en Alemania en 1897 en una familia pobre y desde joven destacó por su inteligencia, su carisma y su antisemitismo. Cuando Hitler apareció en la escena política, Goebbels sintió una atracción inmediata hacia él y dedicó su vida a ganarse su confianza. Logró su objetivo y se hizo conocido por sus violentos discursos en los que fomentaba el odio a los judíos, extranjeros y opositores al nazismo. Cuando el Führer llegó al poder, recompensó a su subordinado con el puesto de ministro de propaganda de Alemania. El objetivo del ministerio era controlar la vida cultural alemana e influenciarla para que estuviera de acuerdo con el pensamiento nazi, por lo que alentó la discriminación hacia los judíos y la censura de libros y periódicos que hablaran mal de Hitler. En cuanto a su intimidad, se sabe que Goebbels tuvo numerosas amantes a lo largo de su vida. Muchas mujeres se acercaron a él para ser parte de la alta sociedad nazi, es decir, el grupo cercano de Hitler. En el verano de 1930 conoció a Johanna Maria Magdalena Rigel, mejor conocida como Magda, en un acto del nazismo donde él dio un discurso. Ella quedó tan impactada que se unió al partido como voluntaria, llegó a ser secretaria de un jefe de distrito y desde esta posición inició una relación amorosa con Goebbels. Ella era una de las mujeres más influyentes de Berlín. Había nacido en 1901 en una familia acomodada y a los 19 años se casó con un multimillonario que la doblaba en edad, Günther Quandt. Con él tuvo su primer hijo, Harald. Sin embargo, el matrimonio fue sumamente infeliz. Magda se sentía atrapada en una vida aburrida y rutinaria, con un marido frío y conservador que no le permitía ser libre. Ante semejante decepción, Magda tuvo un romance extramatrimonial con un joven judío.
Günther, enfurecido por el engaño, se divorció de ella y la echó de su casa en 1929. Poco tiempo después conoció al futuro ministro de propaganda y su vida cambió para siempre. Magda Goebbels era una fanática ciega del Führer. A ella se le atribuye la siguiente frase: «Adoro a mi marido, pero mi amor por Hitler es más fuerte. Por él estaría dispuesta a dar mi vida. Cuando tuve claro que Hitler no podía amar a ninguna mujer, sino como él mismo dice, solo a Alemania, acepté el matrimonio con el Dr. Goebbels. Así podía estar más cerca del Führer». El casamiento se realizó en 1931 y el mismísimo líder nazi fue el padrino de la boda. En los años siguientes, la pareja tuvo 6 hijos: Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heidrun. Se dice que todos sus nombres comenzaban con H en homenaje a Hitler. La propaganda nazi se encargó de mostrar a los Goebbels como una familia perfecta, aquella a la que todos los alemanes debían imitar. Se fotografiaba a los niños ayudando a su madre en las tareas del hogar, jugando en el jardín, cantándole canciones a su padre y acompañando a su tío Adolf. El gobierno premió a Magda con la Cruz de Honor de la Madre Alemana, un galardón que la convertía en el modelo a seguir para el resto de las mujeres germanas. Pero en realidad las cosas estaban lejos de ser perfectas. Goebbels engañó a su esposa con una actriz checa, Lida Varova, y en 1938 estuvieron a punto de divorciarse. No lo hicieron porque Hitler se los impidió, ya que el Führer quería mantener la imagen del matrimonio ideal. A partir de este momento la pareja estuvo prácticamente separada, aunque en público seguían mostrándose juntos a pedido del dictador nazi. A partir de 1942, la salud física y mental de Magda empeoró por cuestiones nerviosas y llegó a tal punto que la mitad de su rostro quedó paralizado. El estrés del conflicto bélico era demasiado para ella. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su clímax y Alemania fue invadida por los aliados, los Goebbels se refugiaron en el búnker debajo de la Cancillería del Reich. Allí estaban los oficiales nazis más importantes y el mismísimo Führer. Los 6 niños de Goebbels pasaron sus días jugando con Blondie, la perra de Hitler, aunque preocupados por el estruendo de la artillería que se oía afuera. No les habían dicho que estaban perdiendo la guerra, aunque Helga, que a sus 12 años era la mayor, sospechaba que algo andaba mal. Finalmente el dictador se suicidó de un disparo en la cabeza. Horas antes Magda le había implorado que no lo hiciera, pero no hubo caso. Goebbels y su esposa temían la posibilidad de ser atrapados por los aliados, y es por esto que tomaron una decisión aberrante. Ordenaron al dentista del búnker que durmiera a sus hijos con inyecciones de morfina. Para que no se resistieran, sus padres les dijeron que esto era lo que se inyectaban los soldados alemanes para ser fuertes. Una vez sedados, colocaron pastillas de cianuro en sus bocas y presionaron sus mandíbulas para liberar el veneno. Los cadáveres fueron dejados en sus habitaciones, sobre las camas, pulcramente vestidos con camisones blancos. Poco después la pareja se dirigió al jardín de la Cancillería e ingirió píldoras de cianuro. Goebbels pidió que apenas la toxina comenzara a hacer efecto, les dispararan para ahorrarles el sufrimiento. Los cuerpos no fueron quemados correctamente debido a que faltaba combustible, de manera que cuando los soviéticos ingresaron al búnker no les costó reconocerlos. A lo largo de los años siguientes, los restos de la familia Goebbels fueron enterrados y exhumados en repetidas ocasiones, hasta que en 1970 la Unión Soviética ordenó destruir los cadáveres. Sin embargo, el primer hijo de Magda, que había tenido con su primer esposo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El joven Harald estudió ingeniería mecánica y luego de la muerte de su padre Günther, heredó una fortuna inmensa que lo convirtió en uno de los empresarios más poderosos de Alemania. Falleció en 1967, luego de que el avión donde viajaba se estrellara en Italia. De esta manera no quedaba ningún descendiente vivo de Joseph y Magda Goebbels, una de las parejas más perversas de la historia.